Hola a todos, buen día, buenas tardes, buenas noches, en los casos en los que nos estén mirando desde diferentes lugares del país. Yo soy Julieta Frucha Pulvó, instructora de la Academia Aprendiendo a Vivir, coach en valores específicamente. Hoy vamos a estar hablando, como son nuestros vivos, nuestras pequeñas cápsulas de los viernes, de lo que es habitar las emociones. La primera vez que escuché este término, lo escuché haciendo una capacitación en gestión emocional. Me parece importante destacar que siempre hablamos de lo que es registrar las emociones primero, registrar qué nos está pasando desde el sentir, desde lo corporal, desde cómo nos afecta, desde cómo nos impacta, para poder a partir de ahí accionar. Ese paso a la acción lo denominamos gestión de las emociones. En el medio considero que hay un paso que muchas veces pasa desapercibido en el momento desde que registramos la emoción hasta que la aprendemos a gestionar, o sea, desde el momento en que la vemos, que sabemos que está, que la sentimos, hasta que decidimos accionar en base a esa emoción, que es habitar la emoción. Cuando por primera vez escuché este término de habitar la emoción, me hizo tanto sentido porque si no pareciera que como que pasamos de registrarla, de saber que está, de saber cuál es la emoción, que muchas veces además le ponemos un nombre y una etiqueta, pero que esa emoción realmente viene cargada de otras emociones, o es un cúmulo de emociones, ¿no?, que venimos juntando. Y donde tenemos que detenernos para poder saber y registrarla y ponerle un nombre en qué nos trae esa emoción, qué nos genera en el cuerpo, de dónde viene, qué nos quiere decir, y sobre todas las cosas es qué es lo que nos está escondiendo esa emoción, ¿no? ¿Qué es lo que nos está escondiendo para hurgar y poder ver y poder trabajar y poder definirla de alguna manera? Y de ahí pasamos directamente a la gestión de la emoción, que es cómo accionamos a través de ella. En el medio, a mí me suena mucho esto de habitar la emoción. Habitar la emoción significa ese paso previo que tenemos, desde el momento en que la reconocemos hasta el momento en que podemos gestionarla. En el medio, ese proceso que nos lleva de un lugar al otro, nos hace habitar la emoción. Les quiero leer el significado de habitar para que lo podamos entender, ¿no? La palabra habitar viene del latín habitare, significa frecuentativo, significa tener, estar. Frecuentativo quiere decir que la acción se repite reiteradamente, o sea que nos quedamos habitando la emoción el tiempo que necesitemos para poder procesarla hasta que lleguemos a la conclusión real de cómo vamos a poder gestionarla. Esto significa que vamos a estar ahí de manera reiterada, vamos a habitar en esa emoción, vamos a vivir esa emoción, ¿no? La reconocemos, la habitamos. Una vez que decidimos habitarla, le estamos dando entidad, le estamos dando sentido, le estamos dando una razón de ser que viene a mostrarnos algo. Cuando la habitamos, la estamos atravesando. Esto es como les mostraba recién, pasamos de gestionar la emoción, pasamos de registrar la emoción a gestionarla. Pero en el medio lo que hacemos al habitar la emoción es atravesar esa emoción y todo lo que esa emoción trae para decirnos. Este paso de atravesar la emoción nos permite situarnos en un lugar de responsabilidad de cómo vamos a llegar a gestionarla. O sea, nos permite elegir la forma en la que vamos a gestionarla, ¿no? Cuando elegimos habitarla también, elegimos darle entidad, elegimos darle una razón de ser, elegimos hurgar, elegimos meternos adentro y elegimos decidir si vamos a gestionarla de una manera responsable o si simplemente la emoción va a salir al mundo y se va a gestionar de la manera que pueda hacerlo. O sea, la vamos a gestionar desde un lugar de responsabilidad o de un lugar de víctima. Ahora, cuando nosotros permitimos habitar esta emoción, también permitimos
cuestionarla, desafiarla, nos permitimos sentirla sobre todas las cosas, ¿no? Hay algunas emociones, por ejemplo, como la tristeza, como el miedo, a la que la gente le escapa, ¿no? Como que hay que pasarla rápidamente, porque si no la pasas rápidamente podés quedarte ahí. Y ese es el paso que hacemos al habitar la emoción, saber que por más que la reconozcamos y que la transitemos el tiempo que sea necesario, que nuestro ser nos pida transitarla, no significa que nos vamos a quedar ahí. Significa que la vamos a habitar momentáneamente. Vamos a ser residentes en esa habitación momentáneamente. Esto es algo que sí que tenemos que tener bien en claro, porque cuando hablamos de atravesar, significa dar un paso de un lugar hacia el otro, pasar por eso. Lo atravesamos con toda nuestra integridad, lo atravesamos con todo nuestro cuerpo, lo atravesamos con todo nuestro ser. Y si nosotros no lo tomamos como un paso desde que la registramos hacia la gestión de la emoción, hacia la acción, hacia la elección, lo que nos puede pasar y el peligro más grande que podemos correr es quedarnos en esa emoción y que lo que comúnmente se llama o se dice, te tomó la emoción. Y ahí vienen otros procesos, como la tristeza puede terminar en una depresión. Y ese lugar es tomado desde un lugar de no responsabilidad, de que la emoción es algo más fuerte que uno, y en realidad la emoción es uno mismo mirándose al espejo, es uno mismo mostrándose a uno mismo lo que le está pasando, ¿no? La emoción viene para decirnos, viene para contarnos, viene para mostrarnos, a veces no de la mejor manera, no de la manera que nos gustaría que fuera, ¿no? Pero eso sí es lo que nos permite, al habitarla, atravesar ese proceso, que también implica un proceso de autoconocimiento de mucha responsabilidad, porque atravesar una emoción implica el desafío de poder verse a uno mismo, ¿no? Atravesarla y pasar a la gestión. Cuando pasamos a la gestión, ya pasamos a la acción. Y cuando pasamos a la acción, ya estamos eligiendo qué vamos a hacer con esa emoción y qué nos deja esa emoción de enseñanza, de aprendizaje. La realidad es que todo este proceso, a la larga, el único resultado que busca es el aprendizaje, es aprender de esto. Entonces es muy importante, al habitar la emoción, saber que va a ser algo transitorio, saber que es algo que se puede repetir, que cada vez que se repita no va a ser un fracaso, sino va a ser volver a transitar por algo que quizás, si tiene que ver con el mismo tema, es porque no quedó realmente transitado, porque no evitamos realmente lo que teníamos que evitar, o porque hay cosas nuevas que vienen a mostrarnos diferentes formas para poder pasar a la gestión, para poder pasar a la acción. Y lo otro es, principalmente, es darnos el permiso como ser humano para evitar y transitar esa emoción. Darnos el permiso como ser humano de decir, me siento triste, estoy triste, y darnos el permiso de vivir un poco esa emoción, ¿no? De entender qué nos viene a decir, de comprenderla, de habitarla. Y eso es un proceso que, vuelvo a repetir, tiene mucho que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con empezar a encontrar los caminos para conectarnos nosotros mismos con nosotros mismos y empezar a entender el lenguaje de nuestras emociones y cómo se transmiten, ¿no? Pasamos entonces de registrarla, de nombrarla, de ponerle un nombre, que generalmente va cambiando además en el proceso, y en este proceso la atravesamos, la habitamos, vivimos en esa emoción, sepamos siempre que va a ser algo pasajero, que la vamos a habitar momentáneamente, y de ahí pasamos a la gestión de la emoción, y de la gestión, en el momento que la podemos gestionar, podemos elegir qué acciones tomar a partir de esa emoción que apareció, ¿no? Ya con mucha más claridad, con mucho más poder de discernimiento, inclusive mucho más racionalidad, ¿no? Entonces, ese es el proceso que les propongo, más que nada porque esta opción de permitirnos transitar y habitar la emoción, en mi experiencia resulta ser la opción más sana, porque si no pasamos del extremo de registrarla a automáticamente
gestionarla. Y en el medio nos perdemos toda la capacidad y las gamas de colores que nos viene a mostrar esa emoción, que para algo llega, para algo viene. Así que yo les deseo que la próxima vez que puedan ser conscientes de algo que les está pasando, puedan registrar esa emoción, puedan ahondar un poquito ahí, puedan habitarla, puedan permitirse tomarse el tiempo de sentirla, de ver qué les trae para decir cuál es el mensaje de esta emoción, qué me genera esto, qué me pasa a mí con lo que hace el otro, qué me genera esto con lo que yo le hago al otro. Y recién después de haber pasado por ese proceso, pasar a la gestión, pasar a la acción. Porque se pasa de una manera mucho más íntegra, mucho más clara, mucho más presente en el aquí y ahora, y además porque realmente vale la pena darnos el permiso de habitar la emoción, vale la pena darnos el permiso de decir esto va a ser pasajero, pero algo trae para decirme. Y sobre todo, y sobre todas las cosas, el cuidado de saber que cuando se atraviesa por una emoción, es justamente eso, es un puente que nos lleva de un lugar al otro, que no necesariamente nos vamos a quedar ahí, ni en la tristeza, ni en el dolor, ni en el sufrimiento, ni en el miedo, ni en la alegría, que sería también euforia finalmente, y realmente disfruten el proceso. Disfruten el proceso porque van a salir con un proceso de autoconocimiento y van a salir mucho más fortalecidos. Este es el paso por el que quería hablar hoy, de habitar la emoción, permitirnos habitar las emociones. Permitámonos ese proceso del medio que tiene que pasar sí o sí, porque si no, todo el ciclo se vuelve a repetir y nos estamos olvidando una parte del engranaje. El autoconocimiento es la parte fundamental de esto, y salir fortalecidos creo que es el objetivo de todos cuando pasamos por este tipo de situaciones. Así que los dejo para pensar, los dejo para que la próxima vez que registren una emoción, a ustedes que nos siguen y que ya saben que hablamos de estos temas, tengan en la cabeza este concepto de habitar la emoción. Permítanse sentir esa emoción, permítanse habitarla, permítanse registrarla, habitarla, gestionarla. Como consejo final, les quiero recordar que nos pueden seguir por las redes sociales. Ahora estamos en vivo, estos videos van a quedar grabados en nuestras cuentas de redes sociales. Nos siguen a través de nuestra plataforma aprendiendoavivir.academia.weibo.com. También nos siguen por YouTube y en Spotify. Y también nos pueden encontrar en Instagram con aprendiendovivir.academia. Los invitamos a todos a que puedan seguir nuestras charlas, mini capsulitas que apuntan a que cada vez tengamos un mundo mejor para todos. Los dejo en este momento y un abrazo a todos desde todos los países que nos miran.